Buenos días. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús, presente. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Presente. Hay quórum, diputado presidente, con 34 asistencias y una inasistencia. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique la inasistencia del diputado Alberto de la Cruz Pozo por haber justificado aquí su omisión de asistir a esta asamblea. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes tengan la bondad de ponerlos todos de pie. Siendo las 11 horas con 44 minutos del día 7 de enero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Gracias. Solicito, con respeto al diputado prosecretario, tenga bien dar lectura al orden del día.
orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 7 de enero del año 2010. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Cuarto, aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta Preparatoria celebrada el día 31 de diciembre del año 2009. Quinto, aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 1 de enero de 2010. Sexto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de enero de 2010. Séptimo, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Octavo, lectura y aprobación, en su caso, de un oficio enviado por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual propone la integración de las comisiones orgánicas del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Noveno, lectura y discusión y aprobación, en su caso, de un acuerdo parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política. Décimo, asuntos generales. Onceavo, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadano diputado prosecretario. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Los siguientes puntos del orden del día son los relativos a las aprobaciones de las actas de la sesión de la Junta Preparatoria celebrada el día 31 de diciembre del año 2009 y de la sesión pública ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 1 de enero de 2010, de las cuales se dispensaron sus lecturas en la sesión ordinaria anterior, ordenándose fueran circuladas a los integrantes de la 60ª legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones, no habiéndose recibido ninguna al respecto. En razón de lo anterior, solicito a la ciudadana diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía las actas citadas para su aprobación, si es el caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía las actas que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, han sido aprobadas las actas de la sesión de la Junta Preparatoria del día 31 de diciembre de 2009 y de la sesión pública ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 1 de enero de 2010 por unanimidad de votos. Muchas gracias. El punto sexto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de enero del año actual, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
propongo la dispensa a su lectura y su aprobación. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de enero del año en curso por unanimidad. Aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de enero de 2010, se instruye al oficial mayor para que oportunamente haga llegar copia de la misma a los integrantes de esta honorable legislatura, para que en su caso haga las observaciones que consideren y en una próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno. Seguidamente, procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al ciudadano diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 7 de enero del año 2010. Número 1, oficio y anexo, enviado por el presidente municipal de Teapa, Tabasco, mediante el cual informa a esta soberanía la legal instalación de dicho ayuntamiento por el periodo del año 2010 al año 2012. Segundo, oficio remitido por el licenciado Isidro Asensio Pérez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, por medio del cual comunica a este Poder Legislativo la designación del antes mencionado al cargo público de referencia para el periodo comprendido del 1 de enero al 1 de marzo del año en curso, así como también de la integración del Pleno y la ratificación del secretario general de acuerdos de dicho Tribunal Electoral. Tercero, copia de escrito y anexo, signado por el síndico de Hacienda y segundo regidor del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, dirigido al fiscal superior del Estado, mediante el cual hace del conocimiento a esta autoridad legislativa del motivo por el cual no fue aprobada ni firmada la cuenta pública del mes de diciembre y del cierre del ejercicio fiscal 2009 relativo al mencionado ayuntamiento. Cuarto, oficio suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual hacen del conocimiento a esta soberanía que dicho órgano de gobierno colegiado acordó el nombramiento de los titulares de diversas áreas administrativas de este honorable Congreso, siendo estos los siguientes: como director de Asuntos Jurídicos, el ciudadano Enrique Pons Franco; como directora de Finanzas, la ciudadana Emma Pestaña Chávez; como director de Administración, el ciudadano Pedro Pulido Salas; como directora de Petición, Gestoría y Quejas, la ciudadana Lady Diana Guirao Pérez; como director de Comunicación y Relaciones Públicas, el ciudadano Luis Antonio Vidal Hernández; como director de Estudios Legislativos, el ciudadano Francisco Castillo Ramírez; como directora de Archivo del Poder Legislativo, la ciudadana María Marcela Ortega Méndez; como coordinador de Seguridad y Operación Logística, el ciudadano Jesús Antonio Centella de Dios; como coordinador de Biblioteca y Biblioteca Legislativa, el ciudadano José María Rodríguez Cabrera; y como titular de la Unidad de Acceso a la Información, el ciudadano Pedro Pérez Núñez. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias. Con relación al trámite, a los comunicados
que ha dado lectura el ciudadano diputado prosecretario será el siguiente. En relación al oficio de anexo enviado a este órgano legislativo por el presidente municipal de Teapa, Tabasco, esta soberanía se da por enterada y en consecuencia ordena el archivo del mismo. Gírese el acuse de recibo correspondiente y se instruye en consecuencia al oficial mayor para que realice los trámites administrativos procedentes. En lo concerniente al comunicado que remite el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, este órgano legislativo se da por enterado y se ordena su archivo y girar el acuse de recibo correspondiente. De igual manera, se da instrucción al oficial mayor para que realice los trámites administrativos internos conducentes para ello. Por lo que respecta a la copia del escrito y anexo enviado para conocimiento a este Poder Legislativo por el síndico de Hacienda y segundo regidor del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en virtud de que el original fue dirigido al fiscal superior del Estado, relativo a diversas irregularidades en el cierre del ejercicio fiscal 2009, este Congreso se da por enterado del mismo, ordenándose girar el acuse de recibo correspondiente y turnarlo en su momento oportuno a la tercera Comisión Orgánica Inspectora de Hacienda para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, se instruye al oficial mayor para que realice los trámites correspondientes y su debido cumplimiento. Finalmente, en cuanto al oficio enviado a esta soberanía por la Junta de Coordinación Política de esta 60ª legislatura, respecto de distintos nombramientos de los titulares de las áreas administrativas de este Congreso, esta soberanía se da por enterada de dichos nombramientos para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. A continuación, procederemos a la lectura y aprobación en su caso del acuerdo enviado por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual propone la integración de las comisiones orgánicas del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que solicito a la ciudadana diputada secretaria tenga a bien dar lectura al mismo. Sí. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que propone la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y la creación de 2 comisiones especiales. La Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, fracción tercera, 57, 58 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en lo acordado en la reunión efectuada el día de hoy, somete a consideración del Pleno acuerdo por el que se integran las comisiones orgánicas en los términos siguientes, considerando: primero, que conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno colegiado, resultado de la pluralidad representada en la Cámara, que impulsa los entendimientos y convergencias políticas con las instancias y gobiernos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Poder Legislativo cumpla con las atribuciones y obligaciones que constitucional y legalmente le corresponden. Segundo, que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones son formas internas de organización que asume la Cámara de Diputados, con el fin de atender los asuntos que permitan cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales. Tercero,
que dentro de las atribuciones que le competen a la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, fracción tercera y séptima y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se encuentran las fracciones, se encuentran la facultad de proponer al Pleno la integración de las comisiones orgánicas con el señalamiento de la conformación de sus mesas directivas. De igual manera, le corresponde proponer la creación de comisiones especiales que auxilien a las permanentes cuando así lo requiera la naturaleza del asunto, fijándoles atribuciones, composición y duración. Cuarto, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la referida Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno la integración de las comisiones ordinarias cuyas facultades y obligaciones se señalan en el artículo 63 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Quinto, que las comisiones orgánicas deberán constituirse en la tercera sesión del periodo correspondiente a la legislatura y se integrarán por 3 o más diputados conforme a lo establecido por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin embargo, no existe impedimento para hacerlo con antelación. Sexto, que para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política realiza las propuestas cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a las distintas fracciones parlamentarias. Séptimo, que derivado de las reuniones celebradas para la conformación de las comisiones, surgió la necesidad de crear 2 comisiones especiales para atender situaciones derivadas de la realidad actual, en las cuales el Congreso del Estado no puede permanecer pasivo, por lo que se propone la creación de las comisiones especiales denominadas Comisión Especial del Bicentenario y Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, respectivamente, cuyas atribuciones y duración se detallan en el apartado correspondiente. Octavo, que respecto a la creación de la primera de las comisiones especiales, es de señalarse que su creación obedece a que en el presente año se festeja en todo el país el bicentenario del inicio de la independencia nacional y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, por lo cual se ha creado a nivel nacional una comisión organizadora e igualmente en nuestra entidad, mediante el decreto 15 expedido con fecha 11 de octubre de 2007, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de octubre de 2007, suplemento 6795F. Se creó la Comisión Organizadora del Estado para esos efectos, de la que forma parte del Poder Legislativo, en los términos que en el mismo se indican, por lo que evidentemente el Congreso del Estado tiene diversas tareas que atender y acciones que realizar con motivo de esa celebración nacional. Noveno, por cuanto hace a la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, se considera pertinente crearla en esta legislatura, pues si bien, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, existe una comisión orgánica de carácter permanente denominada Asuntos Agropecuarios, Recursos Hidráulicos, Forestales y Pesqueros, analizando las facultades que le otorga el artículo 63, fracción 15, del último de los ordenamientos mencionados, no se aprecia alguna que tenga injerencia en materia de recursos hidráulicos, siendo que Tabasco posee un enorme potencial hídrico que es necesario explotar, aprovechar de mejor manera y preservar para que mediante su manejo inteligente se cuente con un aliado más que contribuya al desarrollo de la entidad. Adicionalmente, se considera pertinente que dicha comisión conozca de las políticas y la ejecución de acciones y obras de protección que realice el Gobierno del Estado, los ayuntamientos de la entidad, de manera individual o coordinada entre ellos o con el Gobierno federal. Asimismo, que esta comisión mantenga una estrecha vinculación con sus homólogas de otros congresos estatales y del Congreso de la Unión, con el fin de intercambiar ideas y poder elaborar propuestas o recomendaciones
para el mejor aprovechamiento de los recursos mencionados. 10º, que derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 53, fracción tercera, 57, 58, 60, 65 y demás artículos relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, se constituyen e integran las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura de la siguiente manera: Gobernación y Puntos Constitucionales, presidente, diputado Humberto Villegas Zapata; secretario, diputado Juan José Martínez Pérez; vocal, diputado Fernando Valenzuela Pernas; vocal, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante; vocal, diputado José Carlos Ocaña Becerra; vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique; vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Asuntos electorales, presidente, diputado Fernando Morales Mateos; secretario, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández; vocal, diputado Humberto Villegas Zapata; vocal, diputado Armando Beltrán Tenorio; vocal, diputado Bernardo Barrada Ruiz; vocal, diputado Juan José Peralta Fósil; vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique. Comisión de Justicia y Gran Jurado, presidente, diputado Miguel Ángel Moeno Piñera; secretaria, diputada Elda María Yerguas Mitia; vocal, diputado Cristian Salvador Aquino Mena; vocal, diputado Andrés Ceballos Ábalos; vocal, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau. Hacienda y Presupuesto, presidente, diputada Marcela de Jesús González García; secretario, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente; vocal, diputado Fernando Valenzuela Pernas; vocal, diputado Agustín Somellera Pulido; vocal, diputado Armando Beltrán Tenorio; vocal, diputado Juan José Martínez Pérez; vocal, diputado Jesús Selván García. Primera Inspectora de Hacienda, presidente, diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia; secretario, diputada Marcela de Jesús González García; vocal, diputado José Carlos Ocaña Becerra; vocal, diputado Jaime Hernández Córdoba; vocal, diputado Javier Calderón Mena; vocal, diputado Julio Alonso Manzano Rosas; vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique. Segunda Inspectora de Hacienda, presidenta, diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier; secretario, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández; vocal, diputado Agustín Somellera Pulido; vocal, diputado José Dolores Espinosa May; vocal, diputado Alberto de la Cruz Pozo; vocal, diputado Javier Calderón Mena; vocal, diputado Fernando Enrique Gómez Asensio. Tercera Inspectora de Hacienda, presidenta, diputada Elda María Yerguas Mitia; secretario, diputado Cristian Salvador Aquino Mena; vocal, diputado Óscar Castillo Moa; vocal, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante; vocal, diputada Aurora Piñera Fernández; vocal, diputado Jesús Selván García; vocal, diputado Fernando Enrique Gómez Asensio. Comunicaciones, Transportes, Vialidad y Tránsito, presidente, diputado Alberto de la Cruz Pozo; secretario, diputado Óscar Castillo Moa; vocal, diputado Fernando Morales Mateos; vocal, diputado Agustín Somellera Pulido; vocal, diputado Bernardo Barrada Ruiz. Educación, Cultura y Servicios Educativos,
Presidente, diputado Manuel Antonio Olín Barjao. Secretario, diputado Alberto de la Cruz Pozo. Vocal, diputado José Dolores Espinosa May. Vocal, diputado Fernando Valenzuela Pernas. Vocal, diputado Agustín Somellera Pulido. Vocal, diputado Óscar Castillo Moa. Vocal, diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Salud Pública. Presidente, diputado Julio Alonso Manzano Rosas. Secretario, diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Vocal, diputada Lucila Domínguez Sánchez. Vocal, diputado Óscar Castillo Moa. Vocal, diputado Bernardo Barrada Ruiz. Vocal, diputado Jesús González González. Vocal, diputado Javier Calderón Mena. Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico. Presidente, diputado Javier Calderón Mena. Secretario, diputado Pascual Bellicia Rosique. Vocal, diputada Lorena Borregar de los Santos. Vocal, diputada Marcela de Jesús González García. Vocal, diputado José Carlos Ocaña Becerra. Vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Vocal, diputado Julio Alonso Manzano Rosas. Vocal, diputada Lucila Domínguez Sánchez. Vocal, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Presidente, diputado Juan José Martínez Pérez. Secretario, diputado Jaime Hernández Córdoba. Vocal, diputada Aurora Piñera Fernández. Vocal, diputado Armando Beltrán Tenorio. Vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Trabajo y Previsión Social. Presidente, diputado Andrés Ceballos Ábalos. Secretario, diputado Fernando Valenzuela Pernas. Vocal, diputada Marcela de Jesús González García. Vocal, diputado Humberto Villegas Zapata. Vocal, diputada Lorena Méndez Denís. Asuntos agropecuarios, forestales y pesqueros. Presidente, diputado Pascual Bellicia Rosique. Secretario, diputado José Carlos Ocaña Becerra. Vocal, diputado José Dolores Espinosa May. Vocal, diputada Aurora Piñera Fernández. Vocal, diputado Andrés Ceballos Ábalos. Vocal, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Derechos Humanos. Presidente, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Secretario, diputado Humberto Villegas Zapata. Vocal, diputado Fernando Morales Mateos. Vocal, diputado Jesús González González. Vocal, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia. Presidente, diputado José Dolores Espinosa May. Secretaria, diputada Elda María Yerguas Mitia. Vocal, diputado Juan José Peralta Fósil. Vocal, diputada Lorena Borregar de los Santos. Vocal, diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Instructora de la Cámara. Presidente, Jaime Hernández Córdoba. Secretario, diputado Armando Beltrán Tenorio. Vocal, diputado Miguel Ángel Moeno Piñera. Vocal, diputado Andrés Ceballos Ábalos. Vocal, diputado Manuel Antonio Olín Barjao. Asuntos Indígenas y Agrarios. Presidente, diputado Bernardo Barrada Ruiz. Secretario, diputado Fernando Morales Mateos. Vocal, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Vocal, diputada Lucila Domínguez Sánchez. Vocal, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Ecología,
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Presidente, diputado Armando Beltrán Tenorio. Secretario, diputado Pascual Bellicia Rosique. Vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Vocal, diputada Marcela de Jesús González García. Vocal, diputada Lorena Borregar de los Santos. Fortalecimiento Municipal. Presidente, diputado Fernando Valenzuela Pernas. Secretario, diputado Jesús Selván García. Vocal, diputado Juan José Peralta Fósil. Vocal, diputado José Carlos Ocaña Becerra. Vocal, diputada Marcela de Jesús González García. Participación ciudadana. Presidente, diputado Fernando Enrique Gómez Asensio. Secretaria, diputada Aurora Piñera Fernández. Vocal, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau. Vocal, diputado Humberto Villegas Zapata. Vocal, diputado Jesús González González. Atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud. Presidente, diputado Jesús Selván García. Secretaria, diputada Lucila Domínguez Sánchez. Vocal, diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Vocal, diputado Jesús González González. Y vocal, diputado Andrés Ceballos Ábalos. Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte. Presidente, diputado Cristian Salvador Aquino Mena. Secretario, diputado Miguel Ángel Moeno Piñera. Vocal, diputada Aurora Piñera Fernández. Vocal, diputado Jaime Hernández Córdoba. Vocal, diputado Jesús González González. Equidad y Género. Presidenta, diputada Lorena Méndez Denis. Secretaria, diputada Lucila Domínguez Sánchez. Vocal, diputada Elda María Yerguas Mitia. Vocal, diputada Aurora Piñera Fernández. Vocal, diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Asuntos de la Frontera Sur. Presidenta, diputada Lorena Borregar de los Santos. Secretaria, diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Vocal, diputado Julio Alonso Manzano Rosas. Vocal, diputado Alberto de la Cruz Pozo. Vocal, diputado Fernando Morales Mateos. Vocal, diputado Óscar Castillo Moa. Vocal, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Segundo, se crea la Comisión Especial del Bicentenario, cuya duración será hasta el 31 de diciembre de 2010, con las atribuciones e integrantes que enseguida se indican. La Comisión Especial del Bicentenario tendrá las siguientes atribuciones. Inciso A. Atender las acciones del Poder Legislativo derivadas de la coordinación con los poderes federales, estatales y los gobiernos municipales, así como con las comisiones organizadoras en relación con los festejos y la conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia nacional y centenario del inicio de la Revolución Mexicana. B. Elegir entre sus miembros a 3 legisladores que formarán parte del Consejo Consultivo de la Comisión Organizadora del Estado de Tabasco para la conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Y C. Proponer al interior del Congreso los eventos a realizarse con motivo de los festejos y la conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Esta comisión estará integrada por los siguientes diputados. Presidente, el diputado Agustín Somellera Pulido. Secretario, el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Vocal, el diputado Alberto de la Cruz Pozo. Vocal, el diputado Andrés Ceballos Ábalos. Vocal, el diputado Manuel Antonio Ulín Barjau. Tercero, se crea la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos,
cuya duración será hasta el 31 de diciembre de 2010, con las atribuciones e integrantes que enseguida se indican. La Comisión Especial de Recursos Hidráulicos conocerá y dictaminará sobre, inciso A, las iniciativas de creación, reformas, adiciones o derogaciones y abrogación de leyes estatales relacionadas con el uso adecuado de los recursos hidráulicos y sus derivados. Inciso B, lo relativo al fomento, difusión, aprovechamiento, cuidado y explotación de los recursos hidráulicos en la entidad. Inciso C, lo referente al inventario de recursos hidráulicos en la entidad, del uso y programas de aprovechamiento y conservación que se desarrollan. Inciso D, promover la difusión de la legislación vigente estatal y federal en la materia y hacer acopio de observaciones que se presenten con la finalidad de promover las reformas para mejorar los ordenamientos respectivos. Inciso E, conocer de las políticas y la ejecución de acciones y obras en la materia que realicen el gobierno del Estado o los ayuntamientos de la entidad de manera individual o en coordinación entre ellos o con el gobierno federal, para lo cual podrá solicitar la información necesaria a la dependencia o entidad competente. Inciso F, orientar la gestión de particulares y organizaciones para la regularización del aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Inciso G, coadyuvar con las autoridades competentes estatales, federales o municipales en la gestión de la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y para prevenir y recuperar la calidad de los recursos hidráulicos. Y, inciso H, mantener la coordinación necesaria con las comisiones homólogas de los congresos estatales y del Congreso de la Unión para promover en su caso las acciones requeridas en materia hídrica que beneficien a nuestro Estado. Esta comisión estará integrada por los siguientes diputados: presidente, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante; secretario, diputado Jaime Hernández Córdovas; vocal, diputado José Carlos Ocaña Becerra; vocal, diputado Juan José Martínez Pérez; vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente; vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique; vocal, diputado Manuel Antonio Olímbar Jao. En razón de lo anterior, durante el presente año, a efectos de evitar confusiones, la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Recursos Hidráulicos, Forestales y Pesqueros, en sus determinaciones, usará la denominación de Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros. Transitorio, único. Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la 60ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado. Villahermosa, Tabasco, a 7 de enero del 2010, sufragio efectivo no reelección, la Junta de Coordinación Política y la firma de todos los integrantes de la misma. Habiéndose dado lectura a la propuesta que formula en su acuerdo el órgano de gobierno en cuanto a la integración de las comisiones, procederemos a su votación, razón por la cual solicito a la ciudadana diputada secretaria someta a la consideración de esta soberanía la propuesta mencionada. El orden del día fue aprobado por el Pleno. En eso estamos, en la ejecución del acuerdo tomado por el Pleno en el que se definió cuál es el procedimiento a seguir en los puntos a tratar. En razón de esto, con todo respeto, ciudadano diputado, no procede la solicitud de su intervención. Le pido que nos ajustemos a lo que disponen las reglas internas para la consecución de las sesiones, y en su oportunidad usted tendrá, por supuesto, como ya se ha hecho, el uso de la palabra. En aras de respetar el orden acordado,
yo le pido que tenga consideración esta negativa de nuestra parte. Sí, bueno. Y alegarse el uso de la palabra, solicito a la mesa directiva que me fundamente esa. El orden del día lo estoy respetando tal como está aprobado por este pleno, y en ese sentido y en ese contexto es que solicito el uso de la palabra. Estamos sometiendo a la consideración del Pleno un acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política, que está ya instituido como órgano de gobierno y en la cual, todos sabemos, están representados todos los partidos políticos aquí en el Congreso. De tal manera que, siendo el acuerdo de la Comisión de la Junta de Coordinación Política lo que en este momento se está sometiendo a la consideración del Pleno, yo le pido que le demos curso a lo que ya acordamos, que se va a proponer a su votación, y en su momento ya tendrá usted la oportunidad para hacer uso de la palabra. Por supuesto que sí está, diputado. La fundamental. Bien. De manera respetuosa, le pido a la ciudadana diputada secretaria que demos continuidad a los puntos acordados del orden del día. En votación. Sí. Muchas gracias. En eso estamos. Justamente le pido a la secretaria, a la ciudadana diputada secretaria, que proceda a darle continuidad a los puntos que fueron acordados por el Pleno. Sí. Por favor. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta que hizo la Junta de Coordinación Política de las comisiones orgánicas de este honorable Congreso del Estado de Tabasco. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta que hizo la Junta de Coordinación Política de las comisiones orgánicas de este honorable Congreso del Estado de Tabasco, con 29 votos a favor y 5 en contra. Habiéndose aprobada la propuesta señalada, ruego a los presentes tengan a bien ponernos de pie para hacer la declaratoria procedente. ¿Qué hora es? 12 horas con 29. Siendo las 12 horas con 29 minutos del día 7 de enero del año 2010, esta presidencia declara formalmente integradas las comisiones orgánicas de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que a continuación se indican: comisiones orgánicas, gobernación y puntos constitucionales, asuntos electorales, justicia y gran jurado, Hacienda y presupuesto, primera inspectora de Hacienda, segunda inspectora de Hacienda, tercera inspectora de Hacienda, comunicaciones, transportes, vialidad y tránsito, educación, cultura y servicios educativos, salud pública, fomento y desarrollo industrial, económico, artesanal, comercial y turístico, desarrollo urbano,
vivienda y obras públicas, trabajo y previsión social, asuntos agropecuarios, forestales y pesqueros, derechos humanos, seguridad pública, protección civil y procuración de justicia, instructora de la Cámara, asuntos indígenas y agrarios, ecología, recursos naturales y desarrollo sustentable, fortalecimiento municipal, participación ciudadana, atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud, infancia, jóvenes, recreación y deporte, equidad y género, asuntos de la frontera sur, comisiones especiales, Comisión Especial del Bicentenario, Comisión Especial de Recursos Hidráulicos. Con los legisladores nombrados en la propuesta formulada en el contenido del acuerdo enviado por el órgano de gobierno de esta honorable 60ª legislatura, que ha sido aprobado, y en el caso de las especies con sus facultades y por la duración que han sido señaladas. Así quedaron integradas. Pueden sentarse. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, referente a la propuesta de un acuerdo parlamentario emitida por la Junta de Coordinación Política de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que solicito a la diputada secretaria tenga bien dar lectura a la propuesta del acuerdo que se ha comentado. Sí. Acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política dirigido al presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, con la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los suscritos integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado hemos acordado presentar por su conducto a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente acuerdo parlamentario al tenor de lo siguiente. Considerando primero que la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno colegiado, resultado de la pluralidad representada en la Cámara, que impulsa los entendimientos y convergencias políticas que resultan necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Poder Legislativo cumpla con sus atribuciones y obligaciones que constitucional y legalmente le corresponde. Segundo, que con motivo del inicio de las actividades legislativas de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, y atendiendo la situación económica prevaleciente en México y consecuentemente en el Estado y sus municipios, si el gobernador del Estado, los diputados, el Poder Judicial y los ayuntamientos en los asuntos de su competencia y los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa popular, presentan diversas iniciativas de nuevas leyes o de reformas y adiciones a las existentes, de las cuales algunas tienen impacto económico. Tercero, en tal razón se considera conveniente establecer que la presidencia de la mesa directiva, al ser presentada una iniciativa que tenga impacto económico, la turna a la comisión orgánica competente y a la vez ordene turnar copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que dentro del plazo de 15 días a partir de la recepción de la misma emita su opinión, sin que la falta de esta última dentro del plazo indicado condicione la emisión del dictamen correspondiente. Por lo anteriormente
expuesto los integrantes de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado el siguiente acuerdo parlamentario. Primero, las comisiones orgánicas de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, al emitir el dictamen de aquellas iniciativas que tengan impacto económico o presupuestario, deberá contar con la opinión de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, la cual formará parte del dictamen que se pondrá a consideración del Pleno de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. En tal razón, la presidencia de la mesa directiva, al recibir una iniciativa de las señaladas en el párrafo anterior, la turnará a la comisión orgánica competente y a la vez ordenará turnar copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que dentro del plazo de 15 días a partir de su recepción emita su opinión sin que la falta de esta última dentro del plazo indicado condicione la emisión del dictamen correspondiente. Segundo, en su oportunidad comuníquese el presente acuerdo parlamentario a las diversas comisiones orgánicas para su cumplimiento, por conducto de la Oficialía Mayor. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, la Junta de Coordinación Política y la firma de los integrantes de la misma. Cumplida su encomienda, señor presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada secretaria. Toda vez que la propuesta del acuerdo parlamentario emitida por la Junta de Coordinación Política ha recibido, previo a su aprobación, de conformidad con lo que disponen los artículos 89 y 107, última parte de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del contenido del mismo, tanto en su parte general como en lo particular, por lo cual solicito a los diputados, a las diputadas que deseen intervenir en la discusión de este punto en lo particular, se anoten ante la diputada secretaria señalándolo si es a favor o si es en contra. Nada más un, ok. Sí, se lo informo, ¿no? Sí. Nada más hay un orador en contra, diputado presidente. Ha solicitado el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil para pronunciarse en contra del proyecto. Señor diputado, tiene usted el uso de la palabra, hasta por el espacio reglamentario de 15 minutos. A ver, Lorena Borregar a favor. ¿Ya se puede anotar? Anota, ahorita sí. Lo vamos a poner. Con el permiso de la mesa directiva, honorable Congreso, respetable auditorio y señores representantes de los medios de comunicación masiva y al pueblo libre de Tabasco. Hoy se somete a consideración de este Pleno, bajo el método que creo que deben hacerse las cosas, presidente. Primero, dar el uso de la palabra a los diputados para que podamos manifestar nuestros puntos de vista, y no como se hizo en el anterior, que ya en su momento haré los comentarios pertinentes. Ciertamente, la Junta de Coordinación Política está diseñada para tomar acuerdos y darle al trabajo parlamentario la factibilidad y legalidad con la que debemos desempeñarnos en este Congreso. De tal manera que los acuerdos parlamentarios que se tomen deben estar siempre fundamentados en la legalidad. Hoy se pretende constituir a la Comisión
de Hacienda y Presupuesto en la Comisión de Comisiones. Es decir, alegando la situación económica prevaleciente en México, dice el dictamen, y la propia del Estado, se pretende que toda ley que tenga un impacto económico en Tabasco tengamos que escuchar una opinión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Yo me preguntaría, ¿qué ley no tiene impacto económico en nuestros días? Todas las leyes que pretendamos instrumentar en este Congreso, todas tienen un impacto económico y evidentemente sus repercusiones necesarias en los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios. Este acuerdo, repito, que pretende convertir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Comisión de Comisiones, por decirlo de esa manera, o en el candado legislativo, para que no se pueda avanzar en el seno de las demás comisiones de este Congreso, doy mi punto de vista de que esto violenta la ley orgánica del Congreso del Estado y violenta el reglamento interno de este Congreso. Los acuerdos que se tomen en el seno de la Junta de Coordinación Política jamás pueden estar por encima del marco normativo de este Congreso. Habiendo a eso de que se trata de un candado de carácter legislativo, emito y razono mi voto en contra, porque esto violenta la ley del Congreso y aquí los diputados debemos ser los primeros en respetar la ley. Aquí se hacen las leyes y aquí estamos obligados a respetarlas. No se nos olvide que el buen juez por la casa empieza. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Lorena Borregar de los Santos. Tiene usted el uso de la palabra, ciudadana diputada. Gracias, señor presidente. Con su permiso, con el permiso de los ciudadanos diputados. Agradezco esta oportunidad de hacer uso de la tribuna por primera vez. Me siento muy honrada de ser diputada en esta 60ª legislatura, en un lugar donde el Parlamento es el espacio natural para dirimir las diferencias, para debatir de manera civilizada, respetuosa, aun cuando se tenga o no la razón. Quien sube a la tribuna a defender sus posiciones, naturalmente siente que tiene la razón. Creo que en esta 60ª legislatura el signo que se debe privilegiar es el de la construcción de los acuerdos. Tabasco lo merece, Tabasco lo necesita. Hay una representación en esta 60ª legislatura donde están representados por primera vez 6 fracciones parlamentarias. No se había dado en Tabasco una situación de esa naturaleza. Creo que vale la pena que privilegiemos en todo momento el diálogo y la construcción de los acuerdos. Los electores tabasqueños así lo determinaron en las urnas. Y si cada uno de nosotros está en esta posición como representantes populares, creo que es importante que honremos el voto de los ciudadanos, los diputados uninominales y los diputados plurinominales. A la hora de votar no hay diferencias de cómo llegó alguno de nosotros a esta Cámara de Diputados. Hay un compromiso, hay una responsabilidad que debemos de cumplir y por ello protestamos el 31 de diciembre. En relación al tema que me hace subir a esta tribuna,
es a partir de lo que comenta el diputado Peralta Fósil en relación al acuerdo parlamentario sobre la inclusión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para todas aquellas propuestas que involucren la parte presupuestal. Con todo respeto, le pediría al diputado Peralta Fósil que el sustento jurídico de este acuerdo parlamentario está presente en el documento que la Junta de Coordinación Política circuló a través de la Oficialía Mayor a todos los ciudadanos legisladores. Segundo, que la inclusión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto dentro de este tipo de temas no condiciona de ninguna manera a la aprobación de las iniciativas que se mencionen. Hay un plazo determinado y voy a leer textualmente el punto 3 de los considerandos, donde se sustenta precisamente el tema al que alude el diputado Peralta Fósil. En tal razón, punto 3, en tal razón se considera conveniente establecer que la presidencia de la mesa directiva, al ser presentada una iniciativa que tenga impacto económico, la turne a la comisión orgánica competente y a la vez ordene turnar la copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que dentro del plazo de 15 días a partir de la recepción de la misma emita su opinión, sin que la falta de esta última, o sea, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dentro del plazo indicado, condicione la emisión del dictamen correspondiente. Esto quiere decir que de ninguna manera está sujeto a que, habiéndose turnado la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no se pueda dictaminar la iniciativa que se haya presentado. Yo creo que esta propuesta, este acuerdo de la Junta de Coordinación Política es sano, porque se debe considerar la parte económica de todas las iniciativas que se presenten en este Congreso. Creo que tenemos que actuar de manera responsable. No se trata de presentar iniciativas como pan caliente. No se tiene que medir así la productividad de los diputados. Y creo que sí es importante en relación a la primera iniciativa que presentó aquí el diputado del PRD respecto al tema social, es importante que se dimensione correctamente este tema para ver la viabilidad en los términos que él plantea y que en las comisiones respectivas, desde luego, se discuta. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Izquierdo Bustamante. Con su permiso, señor presidente, con su permiso de toda esta soberanía, aprovechar en virtud de ser también, como decía Lorena, mi compañera de fracción parlamentaria, mi amiga, la oportunidad de subir a esta tribuna que me privilegia tanto como haber tenido la oportunidad de ir al Congreso de la Unión en la Cámara de los Diputados Federales. Procedo de una experiencia donde la fracción parlamentaria del PRI éramos precisamente la tercera minoría y demostramos, aún a pesar de que lo cuantitativo no nos daba, que lo cualitativo sí nos dio.
como lo decía y proponía Carlos Madrazo. Demostramos que la tolerancia, la inclusión, el acuerdo se construye a partir de conocer y reconocer los disensos, porque así se construyen los consensos. Pedí la palabra para hechos. Y dice bien, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mismo que tuve la oportunidad de conocer en la misma circunstancia que el resto de mis compañeros que no son miembros de la Junta de Coordinación Política, en mi curul, para percatarme que los dictámenes que involucran las iniciativas que tendrían repercusión económica, y estoy de acuerdo con mi compañero y amigo también, Juan José Peralta Fósil, que todas las iniciativas tienen repercusión económica, pero dice que se harán conocer a la Comisión de Hacienda para su opinión. No se niega en ningún momento que esta soberanía será la que actúe en la definitividad de lo que represente la iniciativa y el proceso legislativo. Yo quiero reconocer en mis compañeros de todas las fracciones cómo hemos ido viabilizando una forma distinta de entendimiento a la que tiene el largo recorrer de la experiencia de las legislaturas anteriores. Yo quiero reconocer que el otro día tuve la satisfacción de ver actuar a mis compañeros reconociendo que no estaban de acuerdo, pero procesando el acuerdo. Yo eso lo conozco y lo reconozco, Juan José. Así lo hicieron y así lo practicaron. Pero no puedo dejar de puntualizar, y para hechos, que quiere decir ilustrar, precisamente pedí intervenir en esta sesión donde evidentemente no tenía yo pensado intervenir. Agradezco mucho su atención. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra que ha solicitado el ciudadano diputado Fernando Valenzuela Pernas. Muchas gracias, señor presidente. He pedido el uso de la palabra para hacer algunas precisiones con todo respeto y coincidencias con mis compañeros que me han antecedido. Es cierto, ninguna alteración al marco normativo no puede dejar de sufrir un impacto presupuestario. Es cierto. Lo importante es que traemos nosotros un deseo enorme de llevar a cabo al término de esta legislatura una importante producción legislativa. Y lo hacemos por convicción y por responsabilidad social a quienes están esperando que cumplamos las expectativas que a esta legislatura se le han confiado. Pero la producción legislativa no es la cantidad de leyes. La producción legislativa no es la cantidad de veces en la tribuna, ni el número de iniciativas que aquí vayamos a presentar en lo futuro. La función de esta legislatura habrá de destacarse con las funciones que están pendientes y que también esperan mucho de nosotros. Y una de ellas es la función presupuestaria, la función fiscalizadora, la función administrativa, las funciones jurisdiccionales, en fin. Yo me sumo, con todo respeto, al espíritu que anima a este acuerdo parlamentario, porque lo que tenemos que cuidar al extremo es no idealizar las normas.
No en cantidad será nuestra producción, sino una auténtica calidad, como lo decía un compañero que acaba de antecederme, el diputado Alfonso. De allí la importancia que en ningún momento condiciona la Comisión de Hacienda, en su opinión, para la elaboración del dictamen respectivo en las comisiones en donde esté llevándose a cabo su análisis y discusión. No hay ni negativa ni positiva ficta planteada en el acuerdo parlamentario. Hay un término perentorio de 15 días que dice textualmente en la propuesta que acaba de dar lectura la secretaria de la mesa directiva, dice, sin que la falta de esta última, en cuanto a la opinión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dentro del plazo indicado, que es el referido de 15 días, a partir de la recepción de la misma, condicione la emisión del dictamen correspondiente. Es importante, y esto en la práctica parlamentaria, no me dejará mentir varios de los compañeros aquí presentes, es importante la corrida financiera en cada modificación. Si nosotros consideramos que podemos modificar el marco normativo de los municipios a fin de eficientar la gestión pública municipal, tenemos que tener presente su impacto presupuestario. Los temas de la agenda social, sin lugar a duda, es un tema de altísima prioridad de todos los aquí presentes y particularmente nosotros estamos muy atentos a la iniciativa que se presentó en la sesión anterior. Pero es importante, y lo digo con todo el respeto a mi amigo, al diputado Juan José Peralta, que tengamos presente las corridas financieras, el impacto presupuestario cuando hablemos nosotros de crear alguna estructura orgánica, de modificarla, para que la responsabilidad social confiada a esta legislatura tenga en nosotros auténtica norma viviente, que las leyes que de aquí emanen tengan cumplimiento. Decía García Maínez que la norma tiene vida, la norma es viviente, siempre y cuando está adecuada al fenómeno social. Hoy en día nos alcanzó el discurso económico. No nos podemos sustraer de la realidad económica que ocurre en el país, que ocurre en el mundo y que llegó a Tabasco. De ahí la importancia del acuerdo parlamentario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil. Con el permiso de la mesa directiva, y bueno, rápido salió el PEI. Lo iba yo a comentar en la primera intervención, pero bueno, no aguantaba el asunto. Ya la diputada Lorena Borregar, pues ya aludió a la preocupación que generó que la fracción parlamentaria del PRD presentara en la sesión pasada la propuesta para que se legisle y nuestros adultos mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes tengan el apoyo que en derecho y por justicia social les corresponde. Era evidente el porqué el candado. Ya se comprueba, es un candado. Para que luego digan que no hay recursos. Sí los hay. Tabasco tiene el presupuesto per cápita número 1 de este país. Aquí hay dinero, aquí hay recursos públicos suficientes. Y cuando se presentan situaciones de crisis, a quienes tenemos que respaldar es al pueblo. Precisamente se reconoce la crisis y lo primero que se hace es suspender los programas sociales.
¡Qué contradicción! Gobierno rico con pueblo pobre. Y ahí está el candado. Y lo más grave, que es un candado carente de legalidad. La diputada Borregar decía que es un acuerdo apegado a derecho y que dice que en su texto, ahí están los artículos, solamente aluden a la fracción segunda del artículo 53. Nada que ver con que la Comisión de Hacienda y Presupuesto emita opiniones. Es un trámite innecesario, ni siquiera vinculatorio. Se está violentando la ley orgánica del Congreso y el reglamento interno del mismo. Insisto, carente de fundamentación legal. No es procedente querer convertir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Comisión de Comisiones, que todo esté sujeto a lo que opine Hacienda y Presupuesto para poder avanzar. Lo han reconocido expertos, abogados en la materia. No vincula, es por lo tanto innecesario. Yo por eso razono en contra, y lo reitero, pronto salió el 20. Preocupó mucho que se haga justicia social en Tabasco y que los programas sociales sean una realidad para el pueblo de Tabasco. Muchas gracias. Para alusiones, la diputada Lorena Borregar de los Santos solicita el uso de la palabra y se le concede hasta por el espacio de 5 minutos que establece el reglamento. Gracias, diputado presidente. Primero que nada quiero señalar que yo me congratulo con la propuesta que presentó el compañero del PRD en relación al tema social. Creo que una de las preocupaciones más importantes de quienes estamos aquí como diputados del grupo parlamentario, y estoy segura que todos los diputados sin excepción, es el tema social, es el tema de la justicia social, más aún del gobierno del estado de Tabasco. Prueba de ello es que se creó este programa de adultos mayores, de madres solteras y de discapacitados. Pero la preocupación, querido amigo diputado Peralta Fósil, no se trata solamente de venir a poner candados y no se trata de crear verdades artificiales que se ajusten a la medida de cada uno de quienes subimos a esta tribuna. Se trata de elementos objetivos, de argumentos reales y de revisar una realidad que, como diría el diputado Valenzuela, nos ha alcanzado, que es el tema económico. No podemos actuar de manera irresponsable creando iniciativas que no se revisan de forma y de fondo. El programa social o los programas sociales y en general toda la política social cuesta dinero. Entonces tenemos que revisar cuánto dinero tenemos y en función de eso hacer la presupuestación que corresponde. No es privativo del gobierno del estado de Tabasco hacerlo. Se hace en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, se hace en todos los congresos de los estados del país. No veo por qué hay objeción para que esto se haga, si además se ha especificado claramente en el acuerdo, que por cierto fue suscrito por todos los coordinadores parlamentarios. Es un acuerdo que se tomó en la Junta de Coordinación Política y firmaron por unanimidad todos los coordinadores de las distintas bancadas. Pero también quiero insistir en lo que señalaba el diputado Valenzuela. No solamente es la opinión de la comisión, de ninguna manera va a impedir
que siga el curso legal en el resto de las comisiones si es que así se determina. O sea, yo la verdad es que veo insustancial una oposición a esto. Si existen las comisiones, sesionarán las comisiones y ahí se discutirá suficientemente y se votará. Si la preocupación es genuina en el tema de la política social, creo que tenemos que entrar en un verdadero debate de fondo y no venir a asumir posiciones frívolas. A mí me parece que tenemos que venir a discutir los temas verdaderamente trascendentes del Estado. Y el tema de la política social es verdaderamente importante para nosotros en el Estado de Tabasco. Entonces, hagamos lo que corresponde en derecho, actuemos como legisladores responsablemente para que no se establezcan políticas sociales desde el municipio y desde el gobierno del Estado que no vayan soportadas por la parte presupuestal. Me parece que necesitamos actuar responsablemente, insisto, no podemos dejar a un lado el tema de carácter económico. Hay una preocupación compartida sobre la política social, sobre una reforma integral de la política social, donde todos en las comisiones tendremos la posibilidad de debatir suficientemente y de aportar las propuestas que correspondan. Muchas gracias. De manera respetuosa, les solicito, les pido a quienes asisten en tribuna, en el escenario, les pido que respetemos varias consideraciones. Una, el recinto, que no le pertenece a una sola legislatura, es parte de las instituciones del Estado de Tabasco y merece respeto. Y en segundo lugar, también les pido respeto para los señores diputados y las ciudadanas diputadas que hagan uso de la palabra. Es una exhortación a comportarnos con civilidad, con cortesía y respeto para los demás. Tenemos que empezar a promover una cultura del respeto y para que nos respeten también estamos obligados a hacerlo. Les suplico que tomen en consideración esta excitativa para proseguir con los trabajos de esta sesión. Y en continuación, toda vez que se han desahogado las listas a favor y en contra de la citada propuesta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 98 y 107, última parte de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, le pido a la ciudadana diputada secretaria se sirva preguntar a esta soberanía por la vía de la votación ordinaria si dicha propuesta de acuerdo parlamentario está suficientemente discutida. Sí. En votación ordinaria se pregunta al Pleno de esta soberanía si está suficientemente discutida la propuesta antes citada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta antes mencionada ha sido suficientemente discutida con 34 votos por unanimidad. En razón de lo anterior, se declara suficientemente discutida la propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política y en consecuencia procederemos a su votación. Respetuosamente solicito a la ciudadana diputada secretaria que en la vía de la votación ordinaria someta a la consideración de este Pleno la propuesta de la Junta de Coordinación Política en el sentido de su acuerdo. Sí.
En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno la propuesta del acuerdo parlamentario en comento emitida por la Junta de Coordinación Política para que las comisiones orgánicas de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, al emitir el dictamen de aquellas iniciativas que tengan impacto económico o presupuestario, deberá contar con opinión de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, la cual formará parte del dictamen que se pondrá a consideración del Pleno de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Quienes estén a favor de la propuesta citada, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra de dicha propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, el acuerdo parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política ha sido aprobado con 29 votos a favor y 5 en contra. Muchas gracias. Se declara que ha sido aprobado en sus términos el acuerdo parlamentario que ha sido sometido a votación, por lo que comuníquese a las distintas comisiones y a los órganos del Congreso para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero diputado, la compañera diputada, que deseen hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la ciudadana diputada secretaria. ¿Nada más ellos? Sí. A ver, ¿nada más ellos dos? Sí. ¿Quién? ¿Quién fue el primer término? Ahorita me dice. Nada más, ¿verdad? A ver, Tito, a ver, auxíliame que yo lo haya puesto. El orden solicitado tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil. A continuación les comento que se han anotado también en segundo término. ¿Dónde está el nombre? Ah, perdón, Lorena Denis. Perdón, discúlpeme, Lorena Méndez Denis, Jesús González y Juan José Martínez Pérez. Disculpen. Adelante, señor diputado. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, honorable Congreso, representantes de los medios de comunicación masiva, respetable auditorio, y me refiero también al pueblo libre de Tabasco. Bajo la anomalía parlamentaria que aquí se ha instrumentado, pues primero ya voté en contra en el dictamen de la integración de las comisiones y ahora vengo a razonar mi voto, cuando la lógica parlamentaria es, primero, razonar el sentido del voto y después proceder a votar. Ojalá corrijamos esas anomalías, señor presidente de la mesa directiva, para que cuando se vaya analizando en el seno del Pleno cada punto que compete, se proceda como hicimos ahorita con el acuerdo que acaba de ser votado, para que respetemos la legalidad de este Congreso. Ya voté en contra, ahora vengo a reflexionar el sentido del voto en cuanto a la integración de las comisiones de este honorable Congreso. Parto de un dato básico. El 18 de octubre próximo pasado,
de cada 100 tabasqueños que fueron a las urnas a emitir su voto, 38 votaron por el Partido de la Revolución Democrática y 44 votaron a favor del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, de cada 100 votantes, solamente una diferencia de 6 tabasqueños. Dicho en términos porcentuales, la diferencia del voto estatal que se recibió en las urnas es de 6 puntos porcentuales. Y esa representatividad del voto tabasqueño se ha hecho trizas con la integración de las comisiones de este Congreso. No se ha reflejado, se ha aplicado la ley, pero la ley del embudo, todo para una sola corriente parlamentaria. Y doy un dato que ilustra mucho lo que hoy se acaba de aprobar. Voy a referir a las comisiones, a las 3 inspectoras de Hacienda. ¿Qué significa lo que se ha integrado aquí? El PRI preside y tiene mayoría en la primera y en la tercera. ¿Qué quiere decir esto en términos presupuestales? Que este año, porque esta conformación hay que cambiarla para el próximo año, como dice la ley, las comisiones son anuales, quiere decir que la fiscalización de los recursos públicos, que es la tarea fundamental de este Congreso, de cada 100 pesos que se va a fiscalizar al revisar las cuentas públicas, 93 pesos estará fiscalizado por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y solo 7 pesos por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Esto que le quede claro al pueblo de Tabasco, y lo repito, de cada 100 pesos, 93 fiscalizará el PRI y 7 el PRD. Han hecho trizas lo que el pueblo mandató en las urnas para cuidar los recursos públicos. Aquí hoy se han servido con la cuchara grande, todo para un solo lado. Le dan al PRD la presidencia de la segunda inspectora de Hacienda para el 7%. Pero veo con suma preocupación que en la conformación de la comisión hay mayoría de otras fuerzas políticas y ni siquiera el PRD tendrá facultades de decidir en ese seno con mayoría de legisladores. Si me forzan tantito, el 100% de los recursos públicos de Tabasco estarán fiscalizados por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que han conformado en comisiones. Por eso hago uso de la tribuna, ya voté en contra, como me lo indicó la mesa directiva, y ahora razono el sentido del voto. Que quede claro, prácticamente la fiscalización de los recursos públicos ha quedado en manos ya de una sola corriente política, y eso es contraproducente para el pueblo de Tabasco. Eso es, por eso el voto en contra, y por eso lo razono ahora. Ni siquiera el PRD tiene mayoría en la segunda comisión inspectora de Hacienda. Todo servido para un solo lado. Esto es muy lamentable. Se habla de diálogo, se habla de construir acuerdos,
se habla de construir consensos. Ese es el discurso. Pero en los hechos se cierran los puentes, se rompen los equilibrios, no hay pesos y contrapesos, todo para un solo lado. Si reflexionamos el aspecto político del Congreso del Estado y el impacto de sus comisiones en la vida de los tabasqueños, también en el ámbito político se han servido con la cuchara grande. Las comisiones relevantes de esta Cámara en materia política, todas sin excepción, en manos de una sola fracción parlamentaria. Una vez más, se rompen los equilibrios, todo para un solo lado. Y no obstante que ya tienen las comisiones relevantes para impactar en la vida política y económica de Tabasco, hoy también se aprueba un dictamen de la Junta de Coordinación Política donde piden que todo pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para tener el grillete y que la justicia social no pueda avanzar para todos los tabasqueños. Aún más, en todas las comisiones legislativas que presiden mis compañeros de bancada del PRD, en ninguna, aunque las presidan, tienen mayoría de sus integrantes. Por lo tanto, nada más se les permitió presidir como una sola simulación. Porque quien preside una comisión debió haber cuidado que en su integración hubiera mayoría de compañeros de la misma corriente política. Si no, iremos a la contradicción de que el presidente de la comisión señale un criterio y hasta en comisiones habrá mayoriteo y no podremos avanzar bajo los principios del partido defendiendo los intereses del pueblo de Tabasco. Por eso voté en contra y por eso razono mi voto. Se han instalado comisiones en el Congreso del Estado con todos los dados cargados hacia una sola corriente política. Lo puntualizo. Por un lado hablan del diálogo y por el otro rompen con los equilibrios que permitan construir los consensos. Ese es el doble discurso que tanto daño le ha hecho al pueblo de Tabasco. Por eso, al pueblo libre de Tabasco le dejo constancia que las comisiones legislativas que tendrán impacto en su vida futura han quedado en manos de una sola corriente política. Que no se nos olvide, en términos formales, de cada 100 pesos que se fiscalicen en Tabasco a partir de este año, 93 fiscaliza el PRI y aparentemente el 7% lo fiscalizará el PRD. Y digo aparentemente porque en la segunda inspectora de Hacienda no tiene mayoría en su seno los miembros del Partido de la Revolución Democrática. Por eso el voto razonado en contra. No vamos a estar avalando nunca la inequidad y de que aquí se sirvan siempre con la tajada de león. Que no se les olvide que el pueblo de Tabasco votó y ese voto ha sido hecho trizas el día de hoy. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Lorena Méndez Denis. Muy buenas tardes. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva,
este honorable Congreso del Estado, auditorio que nos acompaña el día de hoy, medios de comunicación. Para mí, el día de hoy tomo por primera vez esta tribuna que es donde se supone debe estar la voz del pueblo. Para mí es un honor, pero más que un honor, es una responsabilidad. Y con tristeza veo el día de hoy que aquí se viene a apelar a los buenos deseos, pero con los buenos deseos no se va a desarrollar el estado de Tabasco. Con los buenos deseos el pueblo no va a cambiar sus condiciones de vida. El día de hoy tomo esta tribuna para presentar una iniciativa de ley, aunque se diga que las traemos como pan caliente. Vengo a presentar esta iniciativa de ley porque yo, desde mi participación, quiero que esto no sea de buenos deseos, sino que la productividad legislativa pues empiece. Yo creo que ese es nuestro trabajo, por eso votó la gente, por eso votó el pueblo, por eso votó el ciudadano, y no votó para que vengamos a simular que estamos de parte de ellos. Ciudadano presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción 2, y 36, fracción 1 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción 2 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que el erario público se integra con la aportación que los ciudadanos hacen a través del pago de impuestos o derechos, conforme a lo establecido en la ley fiscal correspondiente, que por ello la integración del erario público es un esfuerzo que hacen los ciudadanos en el afán de cumplir con sus compromisos de contribuir al sostenimiento del Estado y para que dicho ente político jurídico cuente con los elementos necesarios para garantizar la paz, la seguridad pública, la convivencia pacífica, la prestación de servicios, así como el desarrollo y progreso de quienes habitan en su territorio, que como consecuencia lógica, en el marco de las erogaciones del patrimonio público, están consideradas las percepciones de quienes laboran para los diversos órganos del Estado, que sin embargo dichas percepciones no son el eje ni el fin último para lo cual se integran los fondos públicos, sino solamente un pequeño aspecto de las obligaciones que contrae el Estado en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, que es unánimemente aceptado el hecho de que los fondos públicos tienen que enfocarse de manera prioritaria a la construcción de infraestructura, al fortalecimiento de las tareas de seguridad pública, al impulso de los sectores productivos y a la consolidación de verdaderos programas sociales, que en los últimos tiempos la sociedad civil se ha sentido ofendida al enterarse de las altas percepciones que gozan los primeros niveles de la burocracia estatal, que por ello es preciso legislar y poner límites, no solamente a los abusos que se pudieran generar en torno al concepto de salario, sino también a los conceptos que pudieran inventar para disfrazar percepciones adicionales, como es el caso de las compensaciones, los estímulos, bonos de marcha y bonos de fatiga, que el país atraviesa por una severa crisis económica que obliga a un manejo racional, equilibrado, responsable y congruente de los fondos públicos,
que resulta incongruente que mientras el pueblo hace esfuerzos sobrehumanos para sobrevivir y para poder cumplir sus obligaciones fiscales, el presupuesto se derroche en pago de salarios privilegiados para los funcionarios de primer nivel. Que el Congreso del Estado no puede ser ajeno y mucho menos parecer cómplice de una situación que no solamente constituye un menoscabo al erario público, sino que también ofende a la sociedad y daña irremediablemente la credibilidad de las instituciones. Que en el marco constitucional de un Estado no es una camisa de fuerza sustentada en dogmas irrevocables e imperecederos, sino que por el contrario debe ser un espacio de análisis y visión estratégica que se modifique en función de los intereses y fines más nobles y más elevados de la sociedad contemporánea. Que a nivel federal se ha hecho un esfuerzo por modificar nuestra Carta Magna para incorporar el sentir de la sociedad y poner freno a los altos salarios de los servidores públicos, que es preciso avanzar en el perfeccionamiento de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el afán de convertirla en un texto jurídico innovador, visionario y presto a responder a las demandas de la moderna sociedad tabasqueña. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente vengo a presentar la siguiente iniciativa. Iniciativa de reforma a los artículos 27, 65 y 75 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a fin de establecer el máximo de percepción salarial de los funcionarios públicos estatales y municipales. Por lo tanto, se propone que la reforma constitucional en mención quede redactada de la siguiente manera. Artículo 27. Durante el segundo periodo ordinario, el Congreso se ocupará preferentemente de revisar y calificar la cuenta pública, así como estudiar, discutir y votar las leyes de ingreso de los municipios y del Estado y el decreto del proyecto del presupuesto general de egresos de este último, que deberá ser presentado por el Ejecutivo a más tardar en el mes de noviembre del año que corresponda. Si iniciado el año fiscal no está aprobado el presupuesto general de egreso enviado por el titular del Ejecutivo del Estado para dicho periodo, transitoriamente se utilizarán los parámetros aprobados para el ejercicio fiscal inmediato anterior en los términos que señale la ley de la materia, hasta en tanto la legislatura aprueba el nuevo presupuesto. El Congreso, al aprobar el presupuesto de egresos respectivo, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución General de la República y 75 de esta Constitución, así como la legislación reglamentaria que de ella se derive. Los poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Artículo 65. El municipio libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales
y los ayuntamientos tendrán las siguientes facultades. De la primera a la quinta queda de igual forma. Sexto, el Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios, asimismo revisará y fiscalizará sus cuentas públicas en relación a los planes municipales y a sus programas operativos anuales. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos sobre la base de sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución General de la República y 75 de esta Constitución. Dichos presupuestos deberán considerar partidas para que se ejecuten las acciones señaladas en el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 75. El gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los regidores de los ayuntamientos y los demás servidores públicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Segundo, ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República y para el gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente. Tercero, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos y la suma de dichas retribuciones no excedan la mitad de la remuneración establecida para el gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente. Cuarto, no se concederá ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo,